quisiera hablar de dos conceptos que tanto se están manejando ahora, que uno es Estado fallido y el otro van a verlo, ¿no? Miren cómo dice, el término de Estado fallido es empleado para describir un Estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el acceso a servicios básicos a su población. Se mide el fracaso de un Estado con los siguientes parámetros: corrupción política e ineficacia judicial. Sigue bajando, George. O sea, ahí se define, lo pueden ver ahí. Es exactamente lo que está pasando en Cuba. Lo pueden buscar en Wikipedia, cómo se define como un Estado fallido. ¿Y por qué yo quise traer este tema hoy? Porque primero, claro que hay un Estado fallido, hay un Estado que no garantiza lo más mínimo de lo que el cubano necesita, tampoco la seguridad. Ya ustedes han visto los niveles de violencia, la salud, por supuesto, ven que no hay medicamentos, los profesionales los mandan de misión y llega al hospital y no hay profesionales, o los que están, o hay muy pocos para la cantidad de gente, los brotes de enfermedades, no hay ambulancia, no hay insumos, no hay higiene, no hay nada en la salud. Pero en la educación, desde que empezaron con los inventos, mucho antes, y toda la doctrina comunista después del 59, pero también yo recuerdo como yo llevaba a mi sobrina a la escuela y ahí estaban los maestros emergentes, que había muchachitas que eran hasta con menos edad que yo. O sea, la educación es terrible en Cuba, o sea, no hay garantía de nada. El Estado no garantiza el transporte, no garantiza la energía, no garantiza el agua potable, al menos no en todos los lugares, no garantiza la vialidad, o sea, no hay calles, todas están llenas de baches, no garantiza nada, o sea, es un Estado fallido. Nosotros hemos defendido siempre y hablamos siempre, desde que abrió este canal, hablamos de los derechos fundamentales, los derechos naturales, con los derechos que uno nace, con los derechos que se tiene desde la concepción de la raza humana: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. ¿Da? Esos tres derechos fundamentales. De ahí, bueno, después viene la discusión de todo lo que se contempla como derechos humanos, que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, porque al final lo que son es justificaciones para el gasto público y para políticas de izquierda y populismo, pero esa es otra discusión. Ahora estamos hablando de los tres derechos fundamentales, derechos naturales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Pero resulta que las sociedades se organizan y en este caso conforman un Estado que es ejecutivo, pero tiene tres poderes separados: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, con separación de poderes y con una constitución que regula, bueno, cuáles son las normas y que a partir de ahí define los principios, y a partir de ahí salen las leyes, que son las normas en el poder legislativo. Después el poder judicial es para hacer cumplir esas leyes o penalizar a quien lo incumpla, y el poder ejecutivo, bueno, el presidente y los gabinetes, que hace el día a día de cómo funciona el Estado. Bueno, pues ese Estado está no para dar los derechos, no para quitar los derechos, para defender al pueblo de quien viola los derechos, ya sea otro individuo o ya sea el propio Estado o una institución o un funcionario público, lo que sea. Cuando un Estado es un Estado fallido, como está pasando algo en Cuba, pues el pueblo de Cuba, consciente o inconscientemente, como lo han hecho otros pueblos que está también en la historia, pues apela, ejerce otro derecho natural, que es el derecho a la rebelión. Y esto yo lo quiero decir así y quiero conceptualizarlo, porque es importante que la gente sepa que lo que está pasando en Cuba es que, como hay un Estado fallido que no garantiza nada a la población cubana, pues la población cubana, consciente o inconscientemente, sabiendo lo que está haciendo o no, pues ha tenido el desenlace natural, que es rebelarse contra ese Estado, por la vía que sea. Hay quienes que lo hacen pacíficamente, hay otros que lo hacen más frontales, pero es una rebelión. Es una rebelión lo que hay en Cuba. La gente no está pidiendo que le pongan. La gente puede decir, tráeme a Díaz Canel. La gente puede decir, yo quiero que me pongan la luz. La gente, sí, pero es descontento. Inmediatamente que ponen la corriente, la gente se retira a la casa, pero sigue el descontento por la medicina. Y sigue el descontento porque no hay agua. O sigue el descontento porque se le pudrió la comida en el refrigerador después de estar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 12 horas, 14 horas sin corriente. Así que tenemos la obligación de explicarle al mundo y defender los que tenemos la vida, los que tenemos la libertad y los que tenemos la propiedad privada para ejercer esos tres derechos. Tenemos la obligación moral de explicarle al mundo que lo que está pasando en Cuba es que el pueblo cubano está en estado de rebelión.
No es que si la oposición contra los revolucionarios y que si unos delincuentes que tiraron una piedra. No, no. La gente lo está haciendo con lo que puede, cuando se llena de valor, cuando se va a la luz, cuando se esconde, en el momento que sea. Pero es una rebelión lo que hay en Cuba. Y tenemos la obligación moral, primero de aclararlo públicamente, después de defenderlo pública y políticamente ante cualquier funcionario o político electo o no del mundo, pero también tenemos la obligación de entre nosotros corregir a quien se refiera a lo que está pasando en Cuba como un problema económico, como las consecuencias de las medidas del embargo, o como el bloqueo férreo, o como todo eso. No, 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 no. Ya todo eso es retórica. 63 años después nadie puede creer eso. No hay nada que sustente esa palabrería. La realidad es que en Cuba hay un Estado fallido que no garantiza los derechos fundamentales de los cubanos, y el pueblo de Cuba, en su legítimo derecho a la rebelión, lo está ejerciendo. Y eso es lo que está pasando, y es importante que nosotros lo sepamos, porque no sabemos cómo va a parar esta ola de violencia del régimen contra el que se rebela. Es quien está la violencia. Lo otro es autodefenderse. Lo otro es autodefenderse. Lo que está pasando en Nuevita no es que la gente de Nuevita salió a tirar piedras. La gente de Nuevita salió a protestar pacíficamente. Lo más que hicieron en su momento fue salir con una cazuela y una cuchara, y los policías salieron a reprimir y le echaron los perros y golpearon a niñas, a menores. Y de ahí entonces los nueviteños, que nunca han sido flojos, ya mandé a buscar para atrás a los viejos de mi familia a ver si tenemos a alguien de Nuevita, porque va a ser un orgullo para cada cubano decir que tiene a alguien de Nuevita, al menos en este momento. Ojalá sea orgullo para cada cubano ser de todo. Ojalá el cerro se me levante y yo diga con orgullo: yo soy del cerro, yo soy de Carraguao. Entonces, pero eso no ha pasado, ahora está pasando en Nuevita. Y como está pasando en Nuevita, tenemos la obligación moral de aclararle ese concepto a todos y de explicarles a cualquiera que se refiera a lo que está pasando en Cuba como algo diferente, que no es nada diferente, es la defensa de un derecho natural, que es el derecho a la rebelión, cuando en un Estado fallido el tirano es el propio Estado, que es el monopolio de la violencia, que tiene las armas, que tiene los recursos, que tiene el dinero, que tiene las empresas, que tiene los carros, que tiene los médicos, que tiene todo, contra un pueblo indefenso, malnutrido, que ya no puede ni dormir ya en apagones. ¿Quién duerme? Enfermo, porque hay represión por todos lados. Toca a nosotros llevarle la conciencia al pueblo de que no está haciendo nada malo, de que está ejerciendo su derecho natural, que es el derecho a la rebelión contra un Estado tiránico que además está en este momento como un Estado totalmente fallido.